El susurro del Nilo. En el corazón del antiguo Egipto, durante el reinado de Ramsés II, una joven escriba llamada Naima vivía entre las sombras del palacio real de Pi-Ramsés, una ciudad grandiosa que se alzaba sobre las aguas del Nilo, la arteria vital del imperio. La vida de Naima parecía tranquila, aunque profundamente enraizada en las intrincadas costumbres y la sabiduría ancestral de su pueblo. Creció rodeada de papiros, pergaminos y textos sagrados, y desde pequeña, su habilidad para escribir fue reconocida por los sacerdotes y sabios del templo de Amón, quienes la consideraban un prodigio. A pesar de su talento, su linaje humilde la mantenía en una posición secundaria, pero su mente era tan brillante como los rayos del sol que iluminaban la orilla del Nilo. Su madre, quien había sido curandera en el palacio, le enseñó desde joven a respetar las tradiciones y a leer los textos sagrados. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, Naima siempre anheló algo más. A veces soñaba con el vasto mundo más allá del palacio, un mundo lleno de secretos y misterios, un mundo al que no tenía acceso debido a su estatus. No obstante, en las largas noches de transcripción, entre la quietud del palacio, Naima encontraba consuelo en los papiros que le eran confiados, y en la sensación de ser parte de algo más grande que ella misma. La joven escriba desconocía que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Uno que la pondría en el centro de un complot que amenazaba con destruir todo lo que su pueblo había construido durante siglos. Todo comenzó una noche, cuando el palacio de Pi-Ramsés se sumió en una oscuridad profunda, producto de un apagón repentino que envolvió la ciudad en un manto de silencio. Los gritos de las fiestas y la música de las celebraciones se apagaron por completo, y el único sonido que se escuchaba era el leve susurro del viento que acariciaba las aguas del Nilo. Naima, atrapada en la biblioteca del palacio en ese momento, sintió una extraña sensación de inquietud, como si algo en el aire se estuviera a punto de romper. Fue entonces cuando su mirada se detuvo en un papiro que sobresalía de entre las pilas de documentos olvidados. Un papiro sellado con cera roja, en cuyo centro brillaba el símbolo de Seth, el dios egipcio de la destrucción y el caos. Naima sabía que este símbolo era uno de los más antiguos y temidos en la cultura egipcia, y su aparición no podía ser una coincidencia. Con manos temblorosas, Naima rompió el sello de cera y desenrolló el papiro. En su interior, las palabras escritas en tinta negra hablaban de una conspiración secreta, un complot urdido por figuras de la nobleza egipcia, algunas de las cuales tenían lazos con su propia familia. El objetivo era derrocar al faraón Ramsés II, el Grande, y tomar el control de Egipto. El documento revelaba los nombres de los traidores, altos funcionarios del palacio, sacerdotes corruptos, e incluso algunos miembros cercanos a la familia de Naima. Su corazón se aceleró al leer los nombres, y la fría mano de la traición se apoderó de ella. Naima no podía creer lo que leía. La traición se encontraba en lo más profundo de su hogar, entre los miembros de su propia familia, los mismos que le habían dado la vida. En su mente, las imágenes de su padre, un noble respetado en la corte, y su madre, la curandera del palacio, se entremezclaban con los nombres de los conspiradores. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo podía su propia familia ser parte de algo tan oscuro y peligroso? La joven escritora sintió cómo el peso de la verdad se cernía sobre ella. La decisión que enfrentaba Naima no era sencilla. La lealtad a su familia chocaba con su deber hacia el faraón, el líder de Egipto, quien había llevado al país a la grandeza. Ramsés II había sido un faraón fuerte y sabio, y bajo su gobierno, el Nilo había fluido con abundancia. Sin embargo, la ambición de los nobles y los sacerdotes había comenzado a corroer las bases del imperio, y ahora Naima debía decidir entre proteger a su familia o proteger al faraón y al imperio que tanto amaba. En una noche de insomnio, Naima decidió que debía investigar más a fondo. Tenía que descubrir quiénes estaban involucrados y cómo podrían detenerse antes de que el complot se llevara a cabo. A escondidas, comenzó a hablar con sus contactos dentro del palacio, incluido Tamer, un guardia del faraón que había sido su amigo de toda la vida. Tamer, aunque desconfiado, aceptó ayudarla, y juntos comenzaron a recolectar información de forma sigilosa, sin despertar las sospechas de los conspiradores. Naima comenzó a adentrarse en los pasillos oscuros del palacio,
donde las paredes de piedra parecían susurrar secretos antiguos. En sus investigaciones, descubrió que la conspiración no solo involucraba a su padre, sino también a varios altos sacerdotes del templo de Amón, quienes veían al faraón como una amenaza a su poder religioso. Algunos de estos sacerdotes incluso habían buscado la ayuda de las tribus nubias en el sur, prometiéndoles riquezas y poder a cambio de su apoyo en la revuelta. En su búsqueda de la verdad, Naima también encontró a su madre, quien, tras ser interrogada con cautela, le reveló una antigua profecía que había guardado en secreto durante años. La profecía hablaba de la caída de un faraón debido a la traición, y cómo un descendiente de la casa real, alguien con sangre de nobleza, sería el único capaz de evitar que el imperio cayera en la oscuridad. Naima, al darse cuenta de la implicación de su madre en este conocimiento ancestral, se dio cuenta de que la decisión que enfrentaba ya no solo era una cuestión de lealtad, sino también de destino. La tensión en el palacio aumentó, y Naima, aunque temerosa de las repercusiones, decidió actuar. Al encontrarse en una reunión secreta con los conspiradores, en un salón oculto bajo las aguas del Nilo, Naima enfrentó a su padre, quien, con una mirada llena de tristeza y arrepentimiento, le reveló la magnitud de la conspiración. Los nobles que habían estado conspirando con él buscaban no solo el poder, sino la destrucción de todo lo que Egipto había construido. El faraón, con su afán de conquista y poder, había olvidado a su pueblo, y ahora, solo en su orgullo, los traidores querían tomar su lugar. En ese momento, Naima comprendió que su lealtad no estaba con su familia, sino con el pueblo de Egipto. En una jugada maestra, usando las palabras que su madre le había enseñado, reveló la traición a Ramsés II, desbaratando los planes de los conspiradores. Sin embargo, el precio de su decisión fue alto. Naima fue desterrada del palacio y obligada a vivir en el exilio. Pero su sacrificio salvó al imperio y permitió que Egipto continuara su ascenso. La historia de Naima fue contada a lo largo de los siglos, y su nombre fue recordado como el de la escriba que sacrificó su familia por el bien de Egipto, una heroína de las sombras del Nilo que escuchó el susurro de la historia y eligió el destino del imperio.